de cuáles son los retos que debe plantearse la UAF para garantizar la implementación de la reforma rural integral en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, el primer reto que nosotros planteamos es la actualización del cálculo mismo de la UAF. Algunos cálculos que hemos hecho en la UPRA relacionando el tamaño predial rural, de los predios rurales, con relación al tamaño de la UAF vigente actualmente, el 81% de los predios rurales está por debajo de la UAF. O sea que tenemos una UAF vigente, pero la realidad en territorio es otra completamente. Entonces lo primero que hay que hacer es ajustar el instrumento a la realidad territorial. Y esa realidad territorial no solamente parte de la realidad de la ocupación misma y de los procesos de fraccionamiento que se han dado en territorio, sino también de la gestión que han hecho las entidades que han tenido a su cargo los procesos de reforma agraria. Entonces, hay un estudio del Departamento Nacional de Planeación de evaluación de la titulación de baldíos, en donde en un periodo de tiempo, del 94 al 2013, hacen la evaluación de la titulación que hizo en su momento el INCODER, y más del 90% de los predios adjudicados por el INCODER más del 90% se hicieron por debajo de la UAF. Entonces, esa es otra de las realidades. Tenemos contradicciones entre definiciones entonces de política pública y la aplicación e implementación de esta política. Ahora, para hacer esa actualización, precisamente está el convenio de la Universidad Javeriana con la Agencia Nacional de Tierras, en donde no solamente están aplicando un cálculo directo, sino que están haciendo un replanteamiento de la metodología para ese cálculo y ajustar esa realidad del territorio. Pero, como bien han dicho varios intervinientes anteriores, la UAF no es un tamaño, es mucho más que una extensión de territorio. La UAF está dada, es como una unidad productiva, y como unidad productiva pues va más allá del tamaño mismo de la tierra. Entonces, un reto tiene que ver adicionalmente con ese paradigma de lo que está entendiendo hoy tanto la institucionalidad como la sociedad colombiana de lo que es la unidad agrícola familiar. No es un tamaño y no es una extensión. Se traduce en un tamaño y en una extensión, pero lo que es una unidad productiva mínima para que esa familia campesina o la familia rural pueda sustentar una vida digna en el campo. Entonces, desde esa perspectiva, pues hay que, digamos, avanzar en lo que se entiende por unidad productiva. Entonces, la unidad productiva claramente, y aquí ratificamos lo que han dicho otros anteriormente, no es suficiente la tierra como factor productivo. Entonces, uno de los grandes retos es también entender que la UAF sola como instrumento, pues obviamente no va a hacer el cumplimiento de la reforma rural integral, sino que después de aplicada una UAF correctamente por la entidad a cargo, en este caso la Agencia Nacional de Tierras, deben llegar los demás instrumentos del sector y los instrumentos que garanticen un desarrollo rural integral. Y esos instrumentos parten del crédito, parten de la asistencia técnica, parten del proyecto productivo, de que haya vías para la comercialización y el acceso a los productos, de que haya educación, de que haya infraestructura para que pueda haber este desarrollo rural integral. Entonces, desde esa perspectiva, la UAF pues, es uno de los elementos, pero que debe enfocarse como unidad productiva y en ese contexto tener pues todo el desarrollo rural relacionado. Otro de los retos que vemos que podemos desde la UPRA también incentivar es la utilización de la UAF dentro del ordenamiento territorial. Y esto es una de las aplicaciones que son muy poco conocidas. O sea, conocemos la UAF desde el punto de vista de adjudicación de tierras, desde el punto de vista de la UAF predial, pero no la incidencia que tiene en el ordenamiento del territorio. La UAF tiene un marco normativo
que prohíbe que los predios rurales se fraccionen por debajo del tamaño de la UAF y tiene directrices claras para que los jueces no fraccionen o no subdividan, por ejemplo, el territorio cuando hay una sucesión, o para que en otros procesos de licencias de construcción o en las autorizaciones que deben dar los municipios, o las curadurías urbanas cuando hay desarrollos en suelo rural, deben dar esas licencias teniendo en cuenta la unidad agrícola familiar definida por la Agencia Nacional de Tierras, pero eso hay una ignorancia inmensa en los actores que tienen que interpretar y aplicar estas normas. Y lo que se está dando en la práctica es que se dan autorizaciones de subdivisiones de los predios rurales sin tener en cuenta este criterio, y el proceso de microfundización que hay en el país en muchos territorios es mucho más grave que muchos otros procesos que se están dando, incluso hasta de concentración de tierras. Entonces, esto es uno de los temas que creemos que es otro de los grandes retos que en la aplicación misma del instrumento hay que darle una gran relevancia para evitar el fraccionamiento antieconómico de la propiedad. Esto como por sintetizar los principales puntos de esta pregunta. El segundo, que tiene que ver con la articulación institucional. Parte de esta articulación institucional surge de la reforma institucional del sector. O sea, estas agencias que han sido recientemente creadas responden a un cambio de política del gobierno nacional, en el sentido de que antes se estaba operando por demanda de los servicios públicos, como la titulación, como la adjudicación de tierras o el subsidio integral, que era por convocatorias que se daban estos programas o por iniciativa del beneficiario, que aisladamente hacía su proceso de solicitud ante el INCODER. El cambio completo es que cambiamos de un esquema de demanda a un esquema de oferta de servicios públicos, y ahí es donde está el fondo del tema. Al cambiar todas las instituciones del sector a un servicio por oferta, obligatoriamente esa oferta tiene que orientarse a partir de una planificación, vacío que tampoco estaba anteriormente. Es decir, parte de muchos de los problemas del sector agropecuario es que era reactivo a un paro, reactivo a una marcha, pero no con propuestas de corto, mediano y largo plazo, con claramente cuál es la visión del sector. Entonces, esa visión del sector cambia al obligar a hacer una planificación para que las entidades actúen por oferta institucional, y esa planificación también tiene incorporada una focalización de los programas, y esa focalización es integral, no solamente para que entre la Agencia Nacional de Tierras, sino detrás de la Agencia Nacional de Tierras vengan los demás programas. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 100, habla de los mecanismos de intervención integral. En este momento el Ministerio de Agricultura se encuentra reglamentando este artículo. ¿Para qué? Para que precisamente las entidades del sector podamos coordinarnos en la intervención en territorio, se puedan priorizar las actuaciones y sobre todo priorizar las inversiones de los escasos recursos que hoy cuenta el sector agropecuario. Entonces, esa articulación se da a partir de la planificación de las intervenciones y a partir de los instrumentos de planificación que hoy tienen estas instituciones. Entonces, la Agencia de Desarrollo Rural tiene un plan de desarrollo rural integral y agropecuario, pero la Agencia Nacional de Tierras también tiene un plan de ordenamiento social de la propiedad a nivel municipal, y la UPRA está promoviendo unos planes departamentales de ordenamiento productivo y social de la propiedad. Ya tenemos convenio con 13 departamentos y venimos haciendo una planificación de nivel regional, pero también tenemos ya la resolución 128 del Ministerio de Agricultura, que formula una política sectorial de ordenamiento productivo y social de la propiedad, que es el marco de actuación para todas las entidades del sector. Entonces, estamos en unas mesas técnicas coordinando estos instrumentos de planificación para que se hablen,
para que se armonicen, para que las intervenciones en el territorio sumen. Allí está invitada también la Agencia de Renovación del Territorio y otras instituciones que pueden aportar en esa. Ha participado el mismo Agustín Codazzi en estas mesas, y el IDEAM en algunas otras. Entonces, esta política que está dando 5 directrices generales para la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad, estamos en este momento formulando el plan de acción en donde están las acciones, los recursos y las responsabilidades de cada una de las entidades para lograr esa sinergia en territorio y una intervención integral con enfoque territorial. Entonces, creemos que estamos trabajando, hay muchas debilidades todavía, hay muchos retos en este sentido de coordinación y armonización, pero sin duda que otro componente esencial en esto es la participación de los territorios. O sea, no puede ser una decisión de nivel nacional solamente, tiene que ser una participación activa con territorios y con actores territoriales.